Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Yamur Yüksel dejó a todos sorprendidos con una publicación que muchos interpretan como un mensaje directo para su expareja, el actor Var Baktas. En su cuenta oficial escribió: "Quiero ser la protagonista de mi propia historia". ¿Rebeldía, liberación o un grito desde el corazón? Todo comenzó hace apenas unas horas, cuando Yamur compartió una fotografía en blanco y negro, mirando por la ventana de su camerino. A primera vista, parecía una imagen artística más, pero lo que realmente desató la tormenta fue la frase que la acompañaba. En cuestión de minutos, sus seguidores inundaron los comentarios con preguntas y teorías. Algunos decían: "Esto va para Var, seguro", mientras otros defendían su derecho a renacer sin mirar atrás. Pero lo cierto es que esa frase no fue casual. Detrás había una historia que muchos desconocían. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que Yamur ha estado viviendo un proceso de transformación personal desde su separación de Var Baktas. Aunque ambos intentaron mantener la ruptura en silencio, los rumores sobre tensiones y desacuerdos en los últimos meses fueron imposibles de ocultar. Una persona del entorno de Yamur comentó: "Ella se sintió anulada por un tiempo, como si todo girara alrededor de él y de su carrera. Ahora quiere recordarse quién es, sin etiquetas, sin dependencias". Por su parte, Var no tardó en reaccionar. Horas después del posteo de Yamur, publicó una historia en su cuenta con una frase breve pero contundente: "A veces perderte fue la única forma de encontrarte". Aunque no mencionó nombres, los fans no tardaron en unir los puntos. En los comentarios se podían leer frases como: "Esto es claramente para Yamur", o "siguen hablando a través de indirectas". Una persona que trabaja en el mismo set donde Var graba su nueva serie aseguró que el actor ha estado más callado de lo habitual. Llega, trabaja, y se va sin hablar mucho. Pero cuando suena el nombre de Yamur, se nota que algo se le mueve por dentro. La mira en redes, y aunque no lo diga, la extraña. Mientras tanto, Yamur parece más decidida que nunca a escribir su propio camino. En una entrevista reciente, sin mencionar a Var directamente, dijo una frase que encendió aún más las especulaciones: "Durante mucho tiempo viví para agradar, para no decepcionar. Pero un día me di cuenta de que en mi historia yo no era la protagonista. Eso cambió todo". Esa declaración bastó para que los medios turcos comenzaran a hablar de una nueva era en la vida de Yamur Yüksel. En sus últimas apariciones públicas, se la ha visto radiante, con una energía renovada. Incluso, algunos notaron que volvió a usar un perfume que solía llevar al inicio de su relación con Var, detalle que muchos interpretaron como un símbolo de renacimiento. Los rumores no se detuvieron ahí. Un periodista especializado en espectáculos reveló que Var y Yamur habrían coincidido recientemente en un evento privado en Estambul, organizado por una conocida marca de moda. Aunque ambos intentaron evitar el encuentro, los testigos aseguran que hubo un breve intercambio de miradas que lo dijo todo. Uno de los asistentes comentó: "Ella llegó acompañada de sus amigas, él estaba con su representante. Cuando se vieron, hubo un silencio incómodo. No se saludaron, pero la tensión era evidente. Fue como si el tiempo se detuviera por unos segundos". Después de aquel momento, Yamur abandonó el lugar antes de que terminara la gala, mientras Var permaneció hasta el final, aunque con una expresión distante. En redes sociales, los fanáticos no tardaron en crear teorías. Unos afirmaban que aún existía amor entre ellos, otros, que esa distancia era la confirmación de que su historia realmente había terminado. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió al día siguiente. Var fue visto saliendo de un café en el barrio de Cihangir, y según una persona que lo acompañaba, el actor habría dicho en voz baja: "No todo se puede borrar con un mensaje". Esa frase se viralizó rápidamente, pues muchos la interpretaron como una respuesta directa al texto publicado por Yamur. De hecho, varias cuentas de fans comenzaron a comparar sus publicaciones, encontrando coincidencias emocionales y hasta el mismo tipo de lenguaje poético.
Ellos siguen conectados de una forma invisible, escribió una seguidora. Pero lo que más llamó la atención fue un detalle que pasó inadvertido para muchos. En la última foto que Yamur compartió en su historia, se veía sobre su mesa un guión abierto y una taza con la letra B. Al principio, algunos pensaron que era una coincidencia, pero sus seguidores más atentos recordaron que Bar solía regalar tazas personalizadas a las personas más cercanas a él durante los rodajes. Este pequeño gesto reavivó las dudas sobre si realmente había cerrado ese capítulo o si, en el fondo, aún quedaban sentimientos sin resolver. Días más tarde, Yamur fue abordada por reporteros mientras salía de un restaurante en Ñanta. Aunque trató de mantener la calma, su sonrisa nerviosa la delató. Ante la pregunta de si su publicación tenía relación con Bar, respondió con diplomacia: cada palabra que escribo viene de mi experiencia, y todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos. Luego añadió con serenidad: lo importante no es quién fue parte de tu historia, sino quién eres cuando la historia termina. Sus palabras fueron interpretadas como un cierre elegante, pero también como una forma de proteger algo que aún duele. Bar, por su parte, no volvió a pronunciarse públicamente sobre el tema, pero en una entrevista para un programa televisivo, cuando el presentador le preguntó qué aprendió de sus relaciones pasadas, respondió con una frase que dejó al público en silencio: aprendí que el amor no siempre termina cuando una relación acaba. Esa declaración bastó para que las redes explotaran nuevamente con mensajes de nostalgia y esperanza. Hoy, tanto Yamur como Bar están enfocados en sus nuevos proyectos, pero los rumores sobre una posible reconciliación siguen vivos. Algunos aseguran que mantienen contacto a través de amigos en común y que aún hay mensajes privados entre ellos. Una fuente cercana afirmó: no se han olvidado. A veces, cuando hay tanto amor y orgullo, lo más difícil no es volver, sino aceptar que todavía duele. Entre declaraciones, silencios y publicaciones que parecen tener doble sentido, el público sigue dividido: ¿estamos ante el final definitivo o ante el preludio de una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que Yamur Yüksel se muestra más fuerte y segura que nunca, y sus seguidores la aplauden por su valentía al mostrarse auténtica. Mientras tanto, Bar Baktas continúa siendo un enigma emocional, un hombre que parece debatirse entre el recuerdo y el presente. Y aunque ambos han tomado caminos distintos, hay algo que nadie puede negar: su historia, con todos sus matices, sigue viva en el corazón de quienes los vieron amarse, separarse, y quizás, algún día, reencontrarse. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué piensan? ¿Es este el fin o un nuevo comienzo para Yamur y Bar? Déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle like al video para seguir descubriendo los secretos más apasionantes del mundo del espectáculo turco. ¿Y tú, crees que entre ellos aún queda algo por escribir? Déjamelo en los comentarios y dime qué opinas de esta sorprendente declaración. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos muy pronto.